años. Así que no es un proyecto que nos hemos fumado recientemente, no es una ocurrencia. Tampoco se basa en ideología, porque la ideología tiene propósitos. El proyecto de Proreforma trata de regir la conducta ciudadana respetuosa con igualdad de derechos. Libertopolis.com presentó Con Voz Propia. Un acercamiento a las ideas del Dr. Manuel Ayau Cordón, el muso, con voz propia. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El siguiente programa es una producción original de Libertopolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. En casa y no sabes qué cocinar, Nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17, 2 minutos. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Ni por una emergencia, ni porque sea su amigo, ni a su hijo o a su nieto, ni al familiar más querido. Nunca preste su cuenta bancaria ni permita que usen su nombre, porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala con el apoyo de todos los bancos del sistema. Lunes, martes, sábado, todos los días de sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, tengo un gran día, sí señor. Con actitud de amistad, tendrás un gran día de verdad. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de cereales Gran Día. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio.
En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a Marcela Porta, directora administrativa del CES. En Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Bienvenidos a Libertópolis y al programa del Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. El día de hoy quisiera continuar con la secuencia de emisiones que prometí. La semana pasada tuvimos a alguien que nos habló de la política en Estados Unidos y a mí me encantaría titular la emisión de hoy ¿por qué Guatemala debe subir los estándares académicos de sus gobernantes? Vamos a hablar de lo que está pasando en Perú, de la presidencia que tienen, de la situación política que están viviendo ahora. Espero poder traerles un invitado, tal vez Marito me avisa cuando ya tengamos al invitado conectado. Y les avanzo un poquito qué es lo que pasa con este país vecino. ¿Cómo llega al Perú una persona que no tiene evidentemente no tiene la formación académica para poder representar a un país? No sé si ya tenemos por ahí, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco el contexto de cómo llega Pedro Castillo a las elecciones el año pasado y con solo 6 meses en el poder como presidente del Perú ya está incriminado en corrupción, tiene acuerdos, pues se sospecha de acuerdos con Sendero Luminoso, que es el Partido Comunista, que se dedicaron al terrorismo anteriormente en el Perú, tiene problemas con su gabinete y fue señalado con incapacidad para gobernar. Ahora, la estructura peruana para el gobierno se parece mucho a la estructura en Guatemala. Tienen un Congreso, pero tienen una política con un tipo de impeachment. No sé si se recuerdan, durante el gobierno de Donald Trump, el Congreso podía abrir un caso en contra del presidente para intentar derrocar su gobierno. Pues ellos tienen más o menos la misma política y los congresistas del Perú hicieron llamado a esta posibilidad el año pasado. Creo que fue muy pronto. Y entonces no resultó. Sin embargo, pues existe esta posibilidad y ya se ganó enemigos, digámoslo así, Pedro Castillo, no solo en el ala opuesta, ¿verdad? En los partidos contrarios a la filosofía que él representa, sino también hasta en la filosofía representada por él. Hay un video que está circulando ahora en YouTube, sobre una entrevista que dio para CNN 6 meses después de haber sido electo, porque antes de eso, pues no quería dar ninguna entrevista, no se pronunciaba en público, fue muy controversial, ¿verdad?, que una persona sin estudios políticos y sin estudios académicos se tirara para presidente y quedara. Pero voy a cortar aquí un ratito porque le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Hernando Guerra García Campos, más conocido como Nano Guerra García. Él es un empresario, es político, es magíster en administración y es abogado peruano, es congresista por la oposición de Perú y nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Nano, por acompañarnos. Bienvenido. Lo saqué de una plenaria, así que si en algún momento tiene que irse, pues comprendemos. Estamos sumamente agradecidos de que estés hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho súper bien.
Perfecto, así es. Yo estoy en pleno, porque nosotros le llamamos pleno a la plenaria acá. Estoy en el hemiciclo, estoy en unas oficinas ahí al costado, pero si por AOE tuviera que votar, bueno, puedo votar a distancia, pero si tengo que ir al hemiciclo, te lo diré y me tendré que ir para allá porque soy además vocero de mi bancada. Sí, no, comprendemos. Muchísimas gracias. Pues yo estaba contándole a las personas que nos escuchan, como para tener el contexto de lo que está pasando en Perú ahorita, ha sido muy controversial una de las pocas entrevistas que ha dado el presidente peruano, y queríamos saber tu punto de vista y queríamos saber cómo lo están viviendo los peruanos ahorita y cómo va ese proceso que habían empezado el año pasado, pero que creo que no se pudo continuar, ¿verdad? Y tampoco era muy bueno para la imagen democrática del país, pero en fin, te dejo el micrófono. Así es, Marcela. Bueno, tenemos un presidente que salió elegido por un margen muy estrecho para nosotros en unas elecciones con visos de fraude, que constituyó lo que se llama pues, en política un outsider, ¿no? Es decir, alguien que apareció de pronto, muchos lo veían con una imagen pues medio idílica, es un profesor de provincias, también agricultor. Estos elementos que le gusta a mucha gente para construirse pues historias y justificar un voto más o menos idílico. Lo cierto es que este es un gobierno de izquierda con un corte y un sesgo hacia el marxismo, como lo declara el Partido Perú Libre, ellos se declaran marxistas-leninistas, pero además con mucha improvisación. Pero luego lo que ha sucedido es que hemos tenido un presidente pues, que ha demostrado que no está preparado en lo absoluto para el cargo. Y no lo digo yo, lo dijo él en la última entrevista en CNN. Dijo, yo estoy aprendiendo acá en el cargo. Entonces, como que el piloto del avión en medio del vuelo te diga, ¿sabe qué? Es que estoy aprendiendo, ¿no? El pánico que ha causado en nuestro país. Pero adicionalmente a esto, este régimen, en el poco tiempo que tiene, ya está lleno de acusaciones de corrupción. Yo creo que no solamente hay improvisación, con una especie de populismo izquierdoso confundido, sino mucha corrupción que irá apareciendo poco a poco. Es un presidente que ha cambiado, este es el tercer cambio de gabinete en menos de 200 días de gobierno, va a cambiar nuevamente a presidente de Consejo de Ministros, parece que el día de hoy, ha cambiado ministros a cada instante, y no ha dado tampoco declaraciones a la prensa. En todos estos meses dio 3 entrevistas, 2 a 2 medios peruanos y una a CNN. Los 2 medios peruanos en realidad fueron muy flexibles con él porque eran, digamos, periodistas amigos, y él creyó, calculo que CNN, teniendo, ojo, CNN un corte a veces un poco socialdemócrata para lo que es mi visión. Nosotros le llamamos un enfoque caviarón acá. La entrevista con CNN ha sido terrible para su imagen. Él ha dicho, entre otras cosas, esto, que no está preparado, pero además de eso ha señalado que estaba dispuesto a cederle territorio a Bolivia, diciendo, bueno, consultaremos con el pueblo, lo cual es pues un tema muy complicado porque el presidente de la República no puede pues, negociar con el régimen de Evo Morales y de sus adláteres territorio nacional. Claro, yo estoy un poco cortada en la transmisión, pero escuché todo lo que nos cuentas, con un presidente que se defiende diciendo, por ejemplo, que no sabía que las personas que ha nombrado en su gabinete estaban involucradas en terrorismo, con una persona que dice que está aprendiendo, ¿verdad? Que creo que sus palabras fueron, yo no recibí una formación para ser presidente, con un parlamento que creo que ustedes en su Congreso, la mayoría me parece que son de Perú Libre, la mayor parte de los congresistas son del partido político de Castillo. Creo que Fuerza Popular, que es tu partido político, es el segundo en número de diputados. Y que cuando le preguntan directamente qué opina de la política en Cuba, qué opina de la política
en Venezuela no contesta, ¿verdad? Evade la pregunta y literalmente contestó, soy un provinciano, soy un maestro andino, creo que el ser provinciano es su ideología política. ¿A qué de todo esto van a dirigir sus esfuerzos como Congreso? Porque yo creo que hay muchísimo que se podría tratar. Así es. Espero que se me escuche ahora mejor, Marcela. Efectivamente es un gobierno improvisado, es un gobierno de populismo de izquierda, y lo que hemos hecho nosotros desde el Congreso, lo que hay que señalar es que el Partido Perú Libre tiene una mayoría, pero no es el partido mayoritario, es decir, no tiene la mayoría en las cámaras. Nosotros tenemos una sola Cámara de Representantes, que es el Congreso de la República. Ellos tienen 34 congresistas, nosotros en Fuerza Popular tenemos 24. Y las fuerzas, llamémosle democráticas, centrodemocráticas, en realidad tenemos la mayoría en el Congreso. Entonces, esto le ha puesto un freno a estos intentos de copamiento. Ellos han tenido un intento también de lanzar una asamblea constituyente. En todos estos estilos, Marcela, que tú conoces muy bien, del populismo, del socialismo bolivariano, del socialismo latinoamericano, que van pues desde ir cambiando la Constitución, hablar del pueblo, cuestionar la democracia representativa y decir pues que hay una democracia mayor, que es la democracia popular, y así lo han hecho en Bolivia, así lo han hecho en Nicaragua, así lo hicieron en Cuba, que es el modelo inicial, en Venezuela, y así pretenden hacerlo en otros países, también en Centroamérica, y es hora pues de ponerle un freno, ¿no? Ponerle un freno desde la visión de la democracia y de la libertad sobre todo. Yo creo que algo que sí ya hizo el presidente Castillo fue comenzar con esta tendencia de cleptocracia, de adueñarse de los recursos del país. Recién vi unas noticias que no sé si esto ya se liberó, pero había paralizado las cargas y descargas petroleras por un incidente que tuvo la compañía que explotaban el petróleo y pues anunció que no se puede dar certeza de si pueden volver a operar o no porque no pudieron afrontar un derrame de hidrocarburos. Esto me parece un problema grande porque afecta a la economía y afecta que esté tomando decisiones quizás que no han sido consideradas por las otras, por el contrapoder, ¿no? Así es. Tú lo has dicho bien, esta llamada cleptocracia, ¿no? Que busca cualquier pretexto para echarle mano primero a las arcas y luego también pues hacer pactos con mercantilistas. Ellos ¿Ahora se escucha? Bien, ahora... ¿Volvió el audio? Sí, volvió, muchas gracias. Estaba entrando una llamada, entonces cuando quiere entrar una llamada se va un rato el audio. Entonces te decía, sí, pues ellos buscan ese pretexto, entonces han querido paralizar y creemos que muchas de estas acciones son pues finalmente solamente para negociar, para buscar dinero, para coactar. No lo tengo, lo perdí. Perdón, Nano, ¿te estamos perdiendo un poco? Sí, lo que pasa es que me están llamando para un ratito, tengo que marcar asistencia, ya. ¿Seguimos? Sí, gracias. Yo quería saber un poco sobre este tipo impeachment que hay en Perú. Me interesa que los guatemaltecos conozcan sobre esto porque es algo que nosotros no tenemos, que es la capacidad del Congreso de señalar ciertos actos del presidente y pedir que se le sustituya en cierto momento. Creo que ustedes le llaman moción de destitución.
¿Aló? Escuché una... ¿Nano? Bueno, creo que lo perdimos un poquito. Si quieren, vamos a ir a corte y vamos a intentar reconectarnos con Nano. Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Bienvenidos de vuelta a Libertópolis. Hoy estamos discutiendo la situación que vive Perú frente a un presidente que recientemente fue acusado de no poder gobernar el país. Teníamos un invitado, le agradecemos mucho a Nano Guerra que nos haya acompañado. Vamos a ver si logramos recuperarlo en un momentito, pero como les expliqué al principio, estaba en una sesión del Pleno porque es diputado de la oposición por el partido Fuerza Popular. Y yo les quiero explicar un poco de qué estábamos hablando y de qué se trata toda esta controversia. Recientemente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, dio una entrevista para Fernando del Río en CNN, que ha sido una de las dos entrevistas que ha otorgado. Ya está de regreso con nosotros Nano Guerra. Muchas gracias. ¿Aló? Marcela, ya te escucho. Ya, muchas gracias. Ay, perdón, qué estrés, te saqué de tu reunión. Quería preguntarte sobre esta modalidad que existe en Perú para que el Congreso de la República pueda señalar algunos datos. A mí me encantó cómo, pues, el nombre que le dieron, digamos, a este tipo impeachment, ¿verdad? Todos conocemos la palabra impeachment por lo que pasó recientemente en los Estados Unidos, pero creo que en Perú le llaman una moción de destitución. Yo quisiera saber cómo funciona para Perú y qué fue lo que pasó el año pasado con este intento, digamos, de impeachment. Sí, esta es una figura interesante del derecho constitucional peruano, en realidad a partir de la tercera constitución, desde 1839, si no me equivoco, y es la figura de la vacancia.
Es decir, el Congreso puede declarar vacancia, es decir, puede declarar que no hay alguien que pueda ocupar la presidencia, que queda vacante el cargo por temas muy específicos, ¿no? Por incapacidad moral del presidente, no se califica ahí el tema moral ni ético, digamos que se queda abierta, también por abandonar el territorio de la República sin permiso del Congreso, por traición a la patria. Digamos que está acotada esta figura. Esta figura se ha usado muy poco, se usó con un presidente en 1909, si no me equivoco, se usó con el presidente Fujimori y se usó con el presidente Vizcarra, cuando el Congreso decide en realidad por razones políticas. Es decir, es un impeachment político, no es un juicio de delito, porque el presidente no puede ser enjuiciado durante su mandato. Lo que hay que señalar es que el régimen peruano es un régimen semipresidencialista por esta razón. Es decir, hay regímenes presidencialistas donde el presidente se le protege mucho y hay regímenes parlamentaristas donde el presidente en realidad se debe al voto del Congreso, ¿no? Como son países europeos donde se escoge a este primer ministro, como es España, Italia y otros. En Perú se recoge la figura un poco presidencialista Estados Unidos y francesa, pero se deja una puerta abierta para que el Congreso pueda ejercer esta especie de impeachment político. Y hubo un intento de esto con el presidente Castillo, no se lograron los votos. Yo creo que fue un intento un poco apresurado, sin poco fundamento, pero creo que el presidente Castillo va cabalgando con paso seguro a que esto pueda suceder, cuando ha dado estas declaraciones sobre el mar de Bolivia. Es decir, cuando la incapacidad moral es cuando tenemos a alguien que no es capaz de diferenciar pues lo correcto de lo incorrecto. La moral también se puede señalar cuando alguien quiere poner a un exguerrillero, a un exterrorista de ministro de Estado, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el tema de la vacancia que siempre ronda, digamos, a los presidentes peruanos, por lo menos en los últimos tiempos. Claro, pone un problema para la democracia de Perú. Yo quería preguntarte, ¿qué tan organizado, qué tan equilibrado está Perú como república? Que haya un contrapeso para las políticas que está adoptando el presidente ahorita. Es una muy buena pregunta, Marcela, porque el Perú ha vivido reformas económicas que se iniciaron en el gobierno de Fujimori, que se han mantenido. O sea, el gobierno de Fujimori fue en la década de los 90, que se combatió el terrorismo de manera efectiva, se pusieron las bases de esta nueva constituyente y se escogió este modelo de economía social de mercado, con mucha práctica de libre mercado, que se ha sostenido desde el 90 hasta el 2000, de 2000 hasta el 2020, es decir, nosotros tenemos 30 años de ir avanzando económicamente. Yo creo que eso ha ido constituyendo en el Perú una nueva clase media que siente pues que ha conseguido, que ha sentido que el mercado no es un mercado para pocos. Hemos tenido instituciones que han regulado el mercado, instituciones reguladoras, que son un modelo interesante. Y esto ha permitido que el Perú crezca, que la pobreza en el Perú se reduzca muchísimo, a pasos muy rápidos, que el Estado peruano también tenga mucho más recursos, productos de la minería, de contratos que permitían la inversión extranjera. Y esto comienza a cuestionarse con gobiernos como el de Castillo y con algunos otros gobiernos anteriores, el de Vizcarra, que en realidad viven muy bien, recogen los recursos que este modelo les ha dado, ¿no? Pero salen afuera a decir que esto no debe servir, que hay que cambiar la Constitución. Y hoy tenemos lamentablemente el ejemplo de Chile, que lamentablemente este hermano país yo creo que está retrocediendo. Tenemos una asamblea constituyente que está deshaciendo sus instituciones, y el modelo de Chile era un modelo con más años y aparentemente más sólido, y que comienza a destruirse rápidamente. Entonces, hay que estar alertas porque hay una izquierda latinoamericana ávida
de cleptocracia y una izquierda latinoamericana confundida y que está dispuesta a destruir las instituciones, no solamente de mercado, democráticas, y quedarse, como lo ha hecho pues en Venezuela, como lo ha hecho en Bolivia, como lo ha hecho en Nicaragua, y no le importa en lo absoluto. Precisamente, esa es la idea de tener estas sesiones radiales, es pues ver la perspectiva de estos países que lamentablemente tienen una historia que contar hoy y lamentablemente van a tener una historia muy dramática que contar mañana. ¿Cómo llega a la presidencia una persona como Pedro Castillo? Porque entiendo que Fujimori tuvo según lo que entendí de lo que vi de la historia peruana, Fujimori tuvo un gobierno que atacó mucho al terrorismo, pero después lo juzgaron por ello y lo sentenciaron 25 años a prisión por ello. ¿Cómo hace un país que está encaminándose hacia las vías de desarrollo para retroceder de esta manera? Y esto nos sirve mucho a los guatemaltecos. Tenemos un candidato para presidente con las mismas características y con el mismo discurso que Pedro Castillo. Así es. Fíjate, el gobierno de Fujimori hizo los temas que has comentado, también tuvo errores y nosotros los reconocemos. En Fuerza Popular, que es nuestro partido, somos autocríticos. Nuestra lideresa, que es la hija de Alberto Fujimori, también ha sido crítica con temas. Pero definitivamente eso que el modelo, ahora sí recuperamos, que el modelo es un modelo que hay que atacar. Al contrario, es un modelo que en todas partes del mundo ha logrado combatir la pobreza, ha logrado afianzar a los pueblos, que es el mercado funcionando, las instituciones y la libertad privada, y un Estado que no pretenda hacerlo todo, ¿no? Un Estado que no pretenda controlarlo todo, como lo quiere la izquierda. Nosotros se los decimos desde acá, el gobierno de Castillo ganó por muy poco, para nosotros de manera fraudulenta. Felizmente estamos poniéndole coto desde el Congreso, pero sus formas de avanzar son así, son rápidas, se rodean de una intelectualidad que dice, ¿no? Y que rodea todo esto de un halo de historia un poco novelesca, y luego se creen los dueños de la verdad, no admiten en lo absoluto ninguna crítica, y terminamos como Venezuela. Nosotros, Marcela, tenemos en el Perú 1 millón de venezolanos. Es decir, 1 de cada 30 y tantas personas en el Perú es venezolano, y vienen y nos han dicho por qué tuvieron que irse. Una nación que era rica, una nación que tenía recursos, y que hoy está pues destrozada por estos modelos que no ayudan en lo absoluto a ningún país. Claro, el presidente Castillo dijo en su entrevista no estar preocupado por ese éxodo de venezolanos llegando a Perú. También me pareció que invierte un poco el discurso, porque hace ver a las personas preocupadas por este tema como que fuera un racismo o que le quieren cerrar las puertas, ¿no? Exacto. Platiquemos de esta ruta de intercambio marítimo que él quería abrir, marítimo me parece, ¿no? Para Bolivia. Por un lado está cerrando la posibilidad, él decide a quién venderle y a quién no venderle la explotación petrolera. Por otro lado, está abriéndole las puertas a Bolivia, y me parece que hubo algún comentario que hizo sobre yo no le voy a preguntar al pueblo si puedo abrir relación o no, o algo parecido. Una de las prácticas comunes de este tipo de populismo de izquierda es hablar del pueblo, para el pueblo. O sea, ellos son los intérpretes del pueblo, ellos conocen al pueblo. En segundo lugar, además, ponen este tema en contraste, ¿no? En nuestros países donde hay mucha pues, población campesina, donde tenemos también población indígena, donde tenemos también diferencias raciales que las han existido, y en algunos de nuestros países pueden significar esto todavía taras coloniales. Se aprovecha esto, ¿no? Para soliviantar el discurso, y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los países que tenemos desde ese punto de vista
yo diría que culturas e historias parecidas, y yo de lo que he ido conociendo de Guatemala en los últimos años, en los que me he acercado mucho a Guatemala, a conocer, a ver su historia, nos parecemos en muchísimo. Y entonces se emplea pues este tema, en nuestro caso acercándose a Bolivia, ¿no? Que se llama la República Plurinacional de Bolivia, donde se levanta pues el lado aymara, el lado quechua. En el sur del Perú hay una importante población quechua que tiene relaciones con la población quechua de Bolivia. Y Bolivia se quedó sin salida al mar con la guerra del Pacífico, que en el siglo XIX enfrentó a Perú, Bolivia y Chile. Perú salió en defensa de Bolivia, y en plena guerra Bolivia se retiró y nos dejó peleando con Chile. Se fue, dieron la media vuelta y se regresaron y nos dejaron, como se dice, cuando tú te metes pues, ¿no?, en una pelea a defender a alguien y después te cae todo a ti. Y por esa razón Perú perdió una parte de su costa y Bolivia perdió su mediterraneidad. Entonces durante años Bolivia ha esperado salir al mar. Perú ha sido generoso, le ha dado servidumbres de paso, le ha dado territorio para que lo use en usufructo, pero de ninguna manera soberanía. Nosotros, un presidente no puede dar la soberanía de su territorio, le podemos dar un puerto para que lo use. Y además, en virtud del pacto posterior con la guerra con Chile, Perú no le puede dar, no puede ceder territorio sin preguntárselo a Chile. Entonces, el presidente Castillo no tiene idea de la historia del Perú, no tiene idea de las relaciones diplomáticas, no tiene idea de las leyes. Y en esta entrevista, porque así se lo ha pedido Evo Morales, porque además Evo Morales quiere venderle el gas, quiere vendernos el gas y nosotros tenemos gas, y yo estoy seguro que ahí hay definitivamente un negociado que habrá que investigar. Sale y dice en esta entrevista en CNN que él va a consultar con el pueblo para darle salida al mar a Bolivia, y lo ha dicho antes de las elecciones. Entonces es un tipo absolutamente ignorante de la historia, ignorante de las leyes, y ahora ha dicho que si se equivocó, pide disculpas. No, es que no sé si se equivocó, y cuando alguien se equivoca pide disculpas, pues ni siquiera lo hace de manera correcta. Hoy día hemos tenido al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores acá en el Congreso, abajo de donde estoy actualmente, y el canciller, el pobre canciller, tiene que traducir lo que ha querido decir Castillo, que sí, que dijo que sí, que no, pero no, que sí. Es realmente, yo diría que vergonzoso esto, porque es vergonzoso ante los otros países con los que tenemos relaciones, ¿no? Chile, ante el mismo Bolivia, al que se le crea una ilusión. Esto es una de las cosas que ha hecho el señor Castillo, ¿no? Ahora va a nombrar un nuevo gabinete. Vamos a ver qué sorpresa nos dará, porque estoy seguro que nos va a dar alguna lamentable sorpresa. Claro, yo creo que tengo que aclarar para las personas que nos escuchan esto de nombrar un nuevo gabinete a los 6 meses, me parece, ya de estar en el gobierno. Los titulares sobre esto que está pasando en Perú indicaban que el presidente no puede ni quiere gobernar, y le consideraban un mandatario sin poder cumplir su más mínima obligación, que es la de confirmar y juramentar un gabinete de ministros el día de la toma de posesión. Lo marqué porque creo que no solo, yo vi la entrevista, y la entrevista pues sí me dio bastante pena, porque al igual que algunos candidatos políticos que tenemos nosotros que no representan a Guatemala como debe de hacerlo un presidente, pues también veo que está fallando en sus obligaciones, que son a priori, ¿verdad? Se entiende que una persona que se tiró para presidente va a estar respaldado por un gabinete sólido. Creo que él ha reemplazado 11 ministros o han renunciado de un momento para otro, ¿no? Así es. En nuestra Constitución, pues el presidente nombra al primer ministro, y es el primer ministro el que le sugiere ministros al gabinete, obviamente conversado. Nosotros, como digo, vamos por el tercer gabinete, gabinetes que han renunciado sin que el Congreso haya intervenido, porque el Congreso puede echarse abajo a un gabinete, nosotros no lo hemos hecho. Este gobierno se ha dinamitado a sí mismo todo el tiempo, y los cambios que ha tenido son cambios porque
el presidente no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con sus primeros ministros. Esto ya evidencia un desgobierno que se ha manifestado, pues obviamente, en el alza del dólar, en la economía, y yo creo que ahí sí los peruanos, el peruano es un pueblo muy emprendedor, nosotros decimos chambero, que trabaja mucho, y se ha dado cuenta, pues, ¿no? que el dólar ha subido, que hay un repunte pequeño de inflación, que no es fácil conseguir trabajo ahora, y entonces, felizmente los peruanos sí tenemos recuerdos, y tenemos algunos recuerdos de clases económicas, porque hemos sufrido una de las hiperinflaciones más grandes del mundo con el gobierno de Alan García. Entonces, tenemos una especie de maestría en economía, aunque hay pueblos que tienen maestrías en economía y siguen escogiendo el populismo, ¿no? Claro, no, yo pues tengo un mensaje desde el fondo de mi corazón para el presidente Castillo, y son palabras, no son mías, son de Fred Kaufman. El primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual no estamos preparados. Creo que lo tengo muy presente cuando él está hablando y se está defendiendo, ¿verdad?, de los casos que ya lo están inculpando muy temprano en su gobierno. Y para ti, Nano, un agradecimiento muy grande. Guatemala te agradece y confiamos en ti y confiamos también en tu partido para que, por el bien de Perú y también por el bien de toda América Hispana. Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto y me encantó tenerte. Muchas gracias. Gracias, Marcela, muchísimas gracias. Igual un saludo grande para ustedes, para la gente de Guatemala. Espero estar por ahí, conocer ese gran país que me fascina ya desde hace algún tiempo. Buenísimo, nos avisas y aquí te recibimos. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos, no le cambié. Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radio receptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. ¡Ulurum! ¡Qué bolsona de señorial compré! En la tienda de la esquina la encontré. ¡Ulurum! ¡Qué bolsona de señorial compré! En la tienda de la esquina la encontré. ¡Qué montón de producto tiene! La bolsona de señorial y solo 2 quetzalitos pagué. Pide a tu tendero las 4 nuevas bolsonas de señorial. ¡Ulurum! ¡Qué montón de producto tiene cada una para darle sabor a tu antojo! ¡Qué montón de producto tiene! La bolsona de señorial. Y solo 2 quetzalitos pagué. ¡Ulurum! Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17:44. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Estás escuchando Libertópolis por la tarde
con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Ya estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Tuvimos el honor de contar con nosotros hoy con Hernando Guerra García Campos, más conocido como Nano Guerra García, que es diputado de la oposición peruana, platicándonos un poco sobre cómo se está viviendo la presidencia de Pedro Castillo en estos días en el Perú. Y yo voy a recomendar y voy a hacer una breve reseña de toda la información que nosotros acabamos de discutir con Nano, porque creo que es muy importante. Es muy importante para Guatemala saber qué está pasando en un país donde la opción fue votar por alguien que tenía la promesa del pueblo, ¿no? Yo soy alguien más del pueblo, entonces voten por mí. Y con ese discurso llega a la presidencia alguien que efectivamente está menos preparado que incluso los presidentes que hemos tenido en Guatemala. Muchos tampoco estaban preparados para ese rol. Pero en una entrevista que da Pedro Castillo en la CNN a Fernando del Río, deja en evidencia que pues no está listo. El gobierno peruano lanzó una moción el año pasado, pero me parece que fue un poco prematura, para pues poner en duda la capacidad que tiene el presidente para gobernar, y creo que este tipo de cosas son las que están discutiendo en el Pleno. Yo me disculpo porque no, íbamos y veníamos un poco con mi invitado de hoy, pero él literalmente estaba en una reunión del Pleno del Congreso de Perú, entonces se salía un poco para poder atenderme. Hay un video en YouTube, no sobre la entrevista directamente, que es interesante verla, pero hay una explicación o un análisis que hace Juan Ramón Rayo. Si lo buscan, está bajo el nombre de La delirante entrevista de Pedro Castillo en la CNN, y pues nos va explicando pasito a paso los errores no solo de discurso que presenta Castillo, sino también de una política que Fernando del Río pues la identifica muy bien y llamó al presidente un político raquítico. Durante toda la entrevista pareciera que Fernando del Río está regañando al presidente de Perú. Y bueno, a posteriori, cuando uno termina de ver la entrevista, pues nos damos cuenta que sí, efectivamente, tiene una falta muy grande de discurso político para defenderse, para decir cuáles son sus ideas, y tomando en cuenta también que es la primera entrevista que daba en 6 meses de presidencia. Creo que posteriormente dio otra solo para disculparse por la primera. En esta entrevista él señala claramente que como durante la campaña electoral la prensa no lo trató tan bien, entonces él está de alguna manera castigando a los periodistas con su silencio eterno, y como nos contaron ahorita, cuando llega al Congreso y habla, pues tiene que tener personas detrás de él que expliquen qué fue lo que él quiso, qué es lo que está proponiendo él como presidente. Se le preguntó sobre la interferencia a las Fuerzas Armadas, sobre corrupción, porque ya hay indicios de haber encontrado dinero en efectivo de dudosa procedencia, de sus vínculos con el nombramiento de ministros involucrados con el terrorismo, de tendencias a atraer a estos personajes a un círculo cercano. Y a todo esto, el presidente Castillo respondió que él los había encontrado ya con algunas funciones, digamos, en el gobierno, en el Estado sería en este caso. Como yo las encontré así, pues entonces los vi trabajando, y como no sabía que estaban involucrados en el terrorismo, y como nos lo explica Juan Ramón Rayo, pues no lo sabía, tampoco lo investigó, tampoco seleccionó adecuadamente las personas que están conformando hoy su gabinete, y cierra diciendo: yo no fui entrenado para ser presidente, yo no tuve un periodo de inducción, en donde literalmente pues reconoce su incapacidad para poder ejercer un mando público como el que tiene, y cierra infiriendo que está utilizando su mandato para aprender a ser presidente. Cosa bastante peligrosa, ¿verdad?
y sobre todo peligroso para nosotros, que tenemos que aprender cómo este tema nos involucra a nosotros los guatemaltecos. En la emisión anterior, el martes pasado, me acompañó Nicolás Virsi y estuvimos platicando de la influencia que tienen los Estados Unidos en la política de Guatemala, y yo prometí hacer un recorrido por algunos de los países de América Hispana que están cayendo en socialismo y que tarde se van a dar cuenta que no es fiable, que no es viable para la economía de un país y que van a tener una historia muy lamentable que contar. También me llamó la atención ver el problema de Perú, porque nosotros tenemos candidatos a presidencia que, lejos de avergonzarse de no tener un perfil público para poder ser apto para ser considerado presidente, lo dicen como muy orgullosos, ¿verdad? Yo soy del pueblo, no necesito los estudios para poder ejercer como presidente de una república. ¿Es un problema para la democracia? Sí, es un problema porque dejamos de ser una república en el momento en el que ellos entran, empiezan a asociarse con otros regímenes dictatoriales y empiezan a tomar decisiones sobre el comercio en el país, y eso ya está pasando en Perú ahorita. Hay algo que me interesó mucho de esta entrevista, y es que Fernando del Río intenta por todos los medios, perdón, creo que me están corrigiendo, Carmen Contreras, Fernando del Rincón, ¿es posible? No, me disculpo, no conozco al que estaba entrevistando. Sin embargo, él intenta por todos los medios posibles preguntarle su tendencia política, ver su tendencia ideológica, ¿qué prefiere él, el socialismo o el capitalismo? Así de claro y así de sencillo. Y como él evade la respuesta y evidentemente no la quiere contestar, termina preguntándole qué representa él ideológicamente. A lo que el presidente contesta que él es un provinciano, un maestro andino, o sea, su ideología política es provinciana. Y al preguntarle si se identifica o no con el gobierno de Cuba, evade la pregunta. Entonces cambiamos la pregunta y le preguntamos por Venezuela, le preguntan por Venezuela, y entonces él literalmente hace el esfuerzo por levantarse y quiere dejar la entrevista. Es duro de ver porque no representa ni siquiera una defensa para la propia ideología que él prometió. Ahora, creo que sus palabras no la están representando, pero creo que sus actos sí están llevándose a cabo como esperábamos, ¿verdad? Cuando queda un presidente socialista aliado con otras dictaduras que están pasando ahorita en América Latina. Y también él presenta otro problema serio que lo relacionan mucho con un grupo que se convirtió en un grupo guerrillero, terrorista, que intentaba implantar un gobierno comunista en el Perú. Entonces, se presenta como un problema más grande, ¿verdad? Aliado con los que han sido los representantes de un conflicto interno con precedentes muy grandes para el Perú. En fin, este grupo que les estoy hablando era conocido por querer implantar un gobierno, ellos dicen maoísta, pero cuando uno los busca, hablan del marxismo, leninismo, guevarismo, en fin, la total de la pesadilla socialista para un país que estaba saliendo de la pobreza y que estaba prosperando, ¿no? Como les recomendé, pueden buscar esta entrevista con el nombre de La delirante entrevista de Pedro Castillo en la CNN por Juan Ramón Rayo, o pueden buscar la entrevista directamente. Yo los voy a dejar por aquí, siempre agradeciéndoles que nos hayan sintonizado, y que no se pierdan el próximo martes. Vamos a estar visitando la política mexicana. Muchas gracias por sintonizar.
Libertópolis. Presentó a Marcela Porta, directora administrativa del CES. En Libertópolis. El valor de la verdad. Estás